endeudamiento interno y externo del Ecuador. El endeudamiento interno. La deuda interna es aquella parte de la deuda pública que se encuentra en manos de los propios ciudadanos en el país. Es decir, aquella deuda pública en la que el acreedor es un ciudadano en el país. La deuda interna hace referencia a la deuda pública. En este sentido, cuando hablamos de una deuda interna, estamos haciendo alusión a la parte de deuda pública, emitida por el Estado, en la que el acreedor es un ciudadano del territorio. Esto quiere decir, aquella deuda que por el hecho de haberla comprado está en manos de los ciudadanos de un territorio o del país. La deuda interna se compone en general de obligaciones, de bonos y de letras, cuya posesión es de los ciudadanos o empresa, también puede ser de las empresas de un país. La definición de deuda externa. Aquí en la deuda externa tenemos que es un conjunto de obligaciones que tiene un país, aquí ya con acreedores extranjeros. La deuda externa se compone de deuda pública y de deuda privada. La privada se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Los acreedores en el extranjero, en tanto pueden ser bancos, gobiernos de otros países, organismos internacionales que entregan financiamiento, como el Fondo Monetario Internacional, que muchos los conocemos como el FMI, en el Banco Interamericano del Desarrollo, que también es el BID. Eso es lo que es por una parte. También tenemos diferentes criterios de otros autores. También tenemos que, por ejemplo, ¿de dónde viene la deuda del Ecuador? Aquí, según un autor, dice que el origen de la deuda externa ecuatoriana, como en gran parte del tercer mundo, poco tiene que ver con el desarrollo del país y mucho con los intereses de los países más ricos. En el ciclo de sobreendeudamiento se inicia en el Ecuador como una buena parte de los países del sur, durante la década de los 70, en este caso de la mano del inicio de la explotación petrolera en el oriente ecuatoriano. En 1972 llega al poder en el Ecuador el general Guillermo Rodríguez Lara, aupado por el golpe militar y con una intención de promover un modelo relativamente autocentrado de desarrollo económico. El plan se debía financiar principalmente gracias a los ingresos de las nacientes industrias petroleras, dirigida desde el inicio fundamentalmente a la explotación del crudo. En 1976, un nuevo golpe de Estado promovido por las Fuerzas Armadas derrocó a Rodríguez Lara e instauró un gobierno de las tres ramas del ejército. El nuevo gobierno, conocido como el Triunvirato, que golpeó hasta 1979. Utilizó los ingresos petroleros para incrementar el endeudamiento externo, para financiar los gastos públicos cada vez más elevados y el déficit de la balanza comercial. En un año la deuda se incrementó exponencialmente. Aquí los acreedores tenían al Ecuador como un atractivo sujeto de crédito y su petróleo cuyo precio se había ido incrementando durante la década de los 70 como garantía de pago de los créditos otorgados. En este contexto, en 1978 se modificó la Constitución ecuatoriana, eliminando el control parlamentario de la política de endeudamiento del país y dejándonos con ello
con ello, vía libre a todo tipo de prácticas de corrupción y clientelismo. Eh, Durante la década de los 70, la deuda ecuatoriana pasa de 260 millones en 1971 a 5.850 millones de dólares en 1981. Este incremento de la deuda, esto hace un incremento de la deuda, acumulada en su mayoría durante gobiernos de cortes no democráticos. Esto responde en una buena medida a la contratación de préstamos para la construcción de infraestructura que tenían que permitir la explotación petrolera, pero con los años aprovecharían empresas como la Texaco, bueno, en sí y otras compañías. En 1983, ante la dificultad de hacer frente a los compromisos con la banca internacional, el presidente Hurtado ordenó al inicio del proceso conocido como sucretización. Este consistió en la asunción por parte del Estado de la deuda del sector privado con los acreedores internacionales. Ante el riesgo anunciado por el banco, esto fue un colapso en el sector productivo y una desestabilización económica, pero se decidió entonces que el Estado asumiría la deuda de los acreedores y que los deudores retomarían el préstamo al Estado. En 1983, sin intereses y con un periodo de amortización mayor al original, en 1985, cuando se debía empezar a pagar la deuda del Estado, el presidente León Febres Cordero amplió el plazo de devolución 4 años más, manteniendo la misma paridad con el dólar. De 1983, la deuda externa pública pasó de poco de 3.500 millones de dólares en 1980 a 6.700 en 1984, casi duplicando su valor, convirtiéndolo en públicas pérdidas. Esto correspondían al sector privado, según la propia Comisión de Investigación de la Deuda Externa, que la conocemos como el CEIDEX. El proceso de sucretización estuvo además plagado de desorden, abuso, descontrol. En buena parte de la deuda de que Ecuador debe hacer frente a su origen en el proceso de sucretización. El proceso de nacionalizaciones de deuda privada por parte del Estado no sirvió ni para mejorar la economía durante el gobierno de Sicto Durán Ballén, que fue en 1992 y 1996. Se realiza un encaje de deuda pública, incluida la deuda externa, privada, sucretizada, por bonos de Brady. La emisión de bonos Brady tenía un objetivo que era asegurar el pago de la deuda externa a los bancos privados, especialmente a los estadounidenses, de manera que con la adquisición de nueva deuda se resolvería el problema de los bancos. Pero ya se aplazaba en los países deudores. Los bonos Brady constituyen al menos de la mitad de la deuda pública. El proceso estaba tutorizado en todo momento por el Fondo Monetario Internacional, que iba acompañada del compromiso del país deudor de ampliar un plan de ajuste estructural. Lo único que se consiguió fue aplazar el estallido de la crisis brevemente a cambio en duros ajustes sociales. Buenos días, compañeros, compañeras, docente presente. Mi nombre es María José León Ortiz. Hoy voy a hablar sobre la deuda externa del Ecuador. Deudas prescritas y como tales declaradas nulas fueron canjeadas por bonos Brady.
En este canje, por arte de magia, se convirtieron 750 millones de dólares, valor del mercado de los papeles de la deuda ecuatoriana de 1994, en 4.500 millones de dólares, frescos y exigibles, con la complicidad de los gobiernos y funcionarios de turno, partícipes de jugosos botines. En la década de los 90, los banqueros, con el poder en sus manos y fieles a los principios y consensos de Washington, cambiaron las leyes a la medida de sus intereses. Neutralizaron los organismos de control con la ayuda técnica del FMI y del Banco Mundial, promotores de la liberación financiera. Las reformas constitucionales de 1997 y de 1998 viabilizaron la venta de las empresas públicas, la privatización de los fondos de la seguridad social y la disposición de los fondos del Banco Central para cubrir la liquidez e insolvencia de la banca cambista. Lo que es más grave, subordinaron el sistema jurídico nacional a los acuerdos o convenios internacionales, y además se crearon nuevas leyes, como la Ley de la Modernización del Estado, privatización y prestaciones de servicios públicos por parte de la iniciativa privada, la Ley de Hidrocarburos, Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley reformatoria de la Ley de Telecomunicaciones y Ley del Régimen del Sector Eléctrico, Ley de Creación de Fondos de Solidaridad, Ley reformatoria de la Ley de Creación de Fondos, de la Ley Trole 1 y 2, con un crédito del Banco Mundial y de Japón. Se creó el Consejo Nacional de Modernización para reducir el tamaño del Estado y ampliar el poder de las empresas multinacionales. Para esto se suprimió la planificación, se eliminó el Comité de Crédito Externo, se liberaron las empresas públicas del control del Estado para ser acaparadas por mafias económicas y políticas. Se desregularizó la banca, facilitando el atraco de los recursos públicos y de nuestros sectores productivos. Se liberó el comercio, desprotegiendo a los pequeños productores. Estas reformas condujeron a la crisis de 1999. Con este pretexto, los banqueros saquearon los fondos del Banco Central, congelaron los depósitos y luego saquearon los ahorros y los depósitos también de los clientes. Más tarde crearon la Agencia de Garantías de Depósitos AGD para que el Estado pagara los depósitos de los ahorristas. Devaluaron el sucre y obligaron a dolarizar la economía del Ecuador. El Estado suspendió el pago de la deuda externa. En el año 2000, el país sufrió un atraco por parte de los acreedores mediante el canje de bonos Braille por bonos global. Las autoridades del país optaron por contratar a Salomón Smith, firma vinculada a Citibank. Los 6.298 millones de dólares canjeados valían a precio de mercado 1.575 millones de dólares. Sin embargo, se canjearon por 3.950.000 millones de dólares, con altas tasas de interés del 12 y del 10%, y un servicio de deuda superior al de los bonos Braille. Para garantizar el pago de la deuda, se impuso mediante la ley un límite de gasto primario. Se creó un fondo de recursos petroleros respecto a la deuda bilateral con los gobiernos. Los créditos concedidos obedecieron en gran parte a los intereses de las corporaciones de los países prestamistas, como aquellas vinculadas
a la promoción de exportaciones de la constitución de obras de infraestructura o a la venta de armas. El Club de París, a través de múltiples renegociaciones en las que aplicó la usura y el anatocismo, multiplicó el monto de las deudas y sometió a los países deudores a las bicondicionalidades del FMI y del Banco Mundial. A través de sus créditos bicondicionales, han contribuido a este nefasto proceso de endeudamiento, han vulnerado la soberanía del Ecuador y la capacidad de autodeterminación del Ecuador. Han protegido un modelo basado en un principio de modelo de consejos de Washington para dar paso al libre mercado de los monopolios multinacionales y ponen en riesgo los recursos del Ecuador al servicio de una deuda acumulada excesiva, iniciada desde su origen. La política del presidente Rafael Correa sobre la deuda acoge la oposición de la deuda sobre los movimientos sociales, como el Centro de Derechos Económicos y Sociales y el Grupo Nacional de la Deuda, cuya estrategia podemos resumir como los siguientes puntos. 1. Dar prioridad a la inversión social y productiva dentro de un modelo de economía solidaria, al servicio de las personas y no del capital. 2. Ruptura con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, corresponsales del desastre nacional ocasionado por el endeudamiento y las reformas estructurales. 3. El no pago de las deudas ilegítimas. Los estudios realizados por los movimientos sociales, el Grupo Nacional de Deuda y la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa revelan la existencia de muchos tramos de deudas con claras evidencias de ilegitimidad. 4. Renegociación de las deudas legítimas para reducir el peso de la deuda y dar cumplimiento a la ampliación de la administración y productiva. 5. La adhesión a la creación de una estructura regional del Banco del Sur como una estrategia de soberanía frente a la agresión y saqueo de los grupos financieros del endeudamiento del Ecuador. Partiendo del año 2000, hacemos un anticipo del interno como el externo. El interno formó un monto de 2 millones de dólares, el externo 11 millones de dólares. Generando un total de 14 millones de dólares. Esta deuda fue proyectada en el año 2011 y así hizo un monto de 13 millones de dólares. Otra cosa, se debe añadir que al menos 100 millones de dólares, producto de variaciones, obligaciones que debió generar y pagar el gobierno al seguro y también al Banco Central del Ecuador. No fueron registradas debido a que no cumple con el artículo 124 del Código Orgánico del Ecuador, que no permite superar el 40% del PIB, como todos conocemos, Producto Interno Bruto. Cabe recalcar que, por otra parte, esto fue una deuda antes mencionada, que quiere decir que están amparadas por la norma que señalamos, que son los anticipos de ya sea de petróleo o de préstamos que se hizo en ese entonces, que se realizó en el año 2009. Otra cosa, como operaciones de comerciales que ya no existen, deudas públicas, convirtiéndose así como estas ciertas razones que Estados Unidos tomó y posesionó al Ecuador en la lista para que ésta sea insuficiente para la transferencia fiscal. Otra cosa que cabe recalcar, que el mandatario confirmó la suspensión de 30.5 millones que corresponden al bono global, que esto fue en el año 2012. Una fecha que fue importante también, cabe mencionar, el 12 de diciembre del 2008, el Ecuador generó el 39% de su deuda externa pública. Por lo tanto, el expresidente Correa mencionó que era ilegal e inmoral. Ya.
Si hablamos de deuda agregada interna externa del Ecuador, debemos hallarnos en el año 2016, que se aproximó a 38 millones de dólares, representando así un 39.6% del PIB, Producto Interno Bruto, que se convirtió en 10 millones de dólares para el Ecuador, generando así el endeudamiento anticipado, análisis que corresponde que la ciudadanía debe de conocer varias cosas que desconoce. Otra cosa, si hablamos de enfoque del gobierno, enfoque económico, enfoque de todo, debemos hablar de 4 enfoques que son importantes para un gobierno, ya sea este gobierno permitió que se invirtiera más en salud y en educación, y así no sea derrochada. El segundo enfoque, si nos vamos, es eliminar la regulación y el control. Y el tercer enfoque genera la estabilidad jurídica y las reglas que se establecieron en ese entonces. Y el cuarto es el exportador privado de externa que recibe los incentivos que permite que un gobierno avance o se quede estancado. Otra cosa que cabe recalcar, que este gobierno llamado Plan Toda una Vida, que fomentó el presidente Lenín Moreno, ¿qué es lo que quiere? Que todos seamos incluidos en un mismo. ¿Qué quiere decir? Que nadie sea discriminado, ni mucho menos. Que esto sí, ahora con esto de la pandemia, ¿qué quiere el gobierno? Que se fomente más implementos de salud, que haya más contrataciones de personas que estén en la primera fila para así enfrentar el COVID, cosa que en cierta parte no se ha hecho, pero por las malas administraciones que se generó en ese entonces. Saludos, ingeniero Jonás Calle García. Mi nombre es Hugo Linomero, estudiante del 4º semestre paralelo A de la carrera de Administración de Empresas. Hoy vamos a hablar acerca del endeudamiento interno y externo del Ecuador. Bien. A continuación se presenta un cuadro consolidado levantado de la base de datos e investigado que permitirá visualizar de mejor manera las etapas del endeudamiento desde el año 2000 al 2016. Del cuadro expuesto se puede afirmar que desde el año 2014, tanto la deuda externa como la deuda interna tienden o sufren diversos cambios o suben de manera insostenible, puesto con los datos o de acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas. Desde el año en referencia, la deuda se sitúa en 12.558,30 millones de dólares, la interna. En cambio, lo que es la externa corresponde a 17.581,91 millones de dólares, dando un total de 30.140,20 millones, la más alta de la historia, en un 31.92%, con respecto a la del año 2013, que se situó en 22.846,70 millones. Por ello, la importancia de estos datos, puesto que esto se debe a que el Ecuador empieza el endeudamiento en forma agresiva, para posteriormente incrementar en 32.771,20 millones de dólares en el año 2015, representando lo que es el 8.73%, y finalmente 38.136,70, representando un alza del 16.37% con respecto a la del año 2015. Ahora bien, si partimos desde el año 2007, periodo de la Revolución Ciudadana, parte de una deuda interna de 3.239,90 millones,
y una deuda externa de 10.632.70 millones, con un total de una deuda de 13.872.60 millones, con un incremento del 2.82%. Ya. El endeudamiento total de 2007 es de 13.872.60 millones. Ya. Lo que implica que la deuda en ese periodo gubernamental, tanto interna como externa, se incrementó un 174.90%. Partiendo que Ecuador registró una deuda externa del 39.6% hasta el febrero del 2017 con relación al Producto Interno Bruto o PIB, hemos podido verificar, acorde con los datos investigados oficialmente, que a partir del año 2014, con la caída del barril del petróleo, el gobierno recurrió a sobreendeudamiento, acompañado de una escasa directriz de políticas económicas adecuadas, generando desconfianza e incertidumbre tanto en las naciones internacionales como nacionales. De los datos expuestos se plantea una balanza de la economía del año 2016 crítico. Las cifras oficiales no son alentadoras, acompañadas de una caída del PIB o Producto Interno Bruto del 1.7 en el año 2015, por lo que el presupuesto general del Estado necesita de un refinanciamiento de alrededor de 7.000 millones de dólares, claro, sin tomar en cuenta la deuda externa e interna, que no se ha tenido indicios de austeridad, descargándose aún más con las últimas negociaciones de bonos en el mercado internacional, que superaría el 40% del Producto Interno Bruto. El FMI establece una relación del 26% con la variable de deuda y Producto Interno Bruto. Sin embargo, este cálculo no es tan acertado. No coincidirá la deuda con las de las demás instituciones y de las ventas. El Estado, a contar con recursos necesarios, que estas entidades gubernamentales, OIES o Banco Central, no presenten desequilibrios en los próximos periodos. Esto genera grave a las negociaciones con el Estado. Se podría presentar déficits en los fondos de jubilación, las prestaciones y demás servicios sociales. Más aún cuando se reiteró que el aporte del 40% se liberó de ataduras con el gobierno central. Es necesario reflexionar, pues tuvimos a los principios de Keynes, del ahorro es igual a la inversión. Al no definir el gasto e inversión, existió un endeudamiento sin garantía que llevó a preguntas: ¿cómo se cancelarán estas obligaciones al Banco Central o IES? Y así sucesivamente. Al contar un flujo de caja que permite cubrir dichas obligaciones, por lo que antecede el desempeño de la economía en el periodo 2007-2016, no es muy alentador. La propia recesión de la economía explica el acompañamiento, el clima de los negocios y su dinamismo se modulan fuertemente. La poca inversión privada y extranjera ha decrecido notablemente y el consumo en los hogares en el 2015 fue de menos 2%. Una balanza de pagos sin previsiones, el impacto de las salvaguardias, la caída de la fue de menos 2%.
Una balanza de pagos sin previsiones, el impacto de las salvaguardias, la caída de las exportaciones, la economía petrolera y no petrolera, la disminución de la demanda, el aumento del desempleo al 6.62% de la población en la capacidad de trabajar, el aumento exagerado del gasto público y la corrupción entre los más importantes. El endeudamiento amerita un análisis y concienciar a los ciudadanos. Si bien es cierto, hubo variables macroeconómicas que afectaron a nivel mundial, como la baja de precios del petróleo, las fluctuaciones cambiaron, la desaceleración de la economía mundial son indicadores que conllevan a prever y ahorrar, pues en Ecuador no se supo ahorrar en el tiempo, lo que nos garantiza bienestar para las futuras generaciones. Ya. Todos estos antecedentes serán aristas que el gobierno en curso deberá afrontar a fin de reactivar la economía y poder cubrir el endeudamiento actual bajo los siguientes puntos. Tenemos varios puntos. El primero es no tratar de eliminar el gasto en educación, salud o cosas importantes, sino evitar el enorme gasto infructuoso, escoger entre los gastos corrientes o inversión, entre los permanentes y no permanentes, entre los útiles o inútiles, el que genera valor y el que no genera. El recorte de gasto público no genera recesión y el desempleo sin que llevar a recursos. Segundo punto, tenemos lo que es eliminar tanto la regulación, trámite que impide el trabajo diario. Tercer punto, generar estabilidad jurídica y reglas tributarias atractivas para cualquier inversión, no solo ligadas a las alianzas públicas, privadas en el sector estratégico del gobierno o limitado a tal o cual circunstancia, sino amplias y permanentes. Cuarto punto, tenemos el exportador privado y externo debe recibir incentivos, flexibilidad laboral, crear nuevos empleos, aperturas externas sin limitaciones ni importaciones ni exportaciones y eliminar el impuesto a la salida de divisa o a la salida de bienes. Como quinto punto tenemos la negociación con bajas tasas de interés a largo plazo con el FMI. Esto implica más deuda y por ende menos ajuste fiscal. Entre lo uno y lo otro es probable y necesario. Como sexto y último punto tenemos fundamental mantener la dolarización. En conclusión, en el periodo del 2000 y 2006, la deuda externa e interna tuvo una tendencia al alzar con un promedio de 14.207.93 millones. Sin embargo, en el periodo entre el 2007 y 2016, dicha deuda se incrementó al 174.90%, equivaliendo al 39.6% del Producto Interno Bruto. Existen 100 millones de dólares pendientes de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o IES, y al Banco Central del Ecuador, o BCE, que no fueron registrados, superando el 40% del Producto Interno Bruto. La deuda pública del Ecuador en 42.7% del Producto Interno Bruto hasta septiembre del 2017. La deuda pública del país llega a 43.106.5 millones de dólares en septiembre, según el reporte de la deuda mensual publicada por el Ministerio de Finanzas. Esta cifra representa el 42.7% del Producto Interno Bruto, PIB, y es levemente más baja que la registrada en agosto del
en agosto pasado y que había llegado a 43.2%. Estas cifras corresponden a la deuda pública agregada. Sin embargo, la consolidada, que no toma en cuenta la deuda como institución pública, se coloca en septiembre en 29.040, es decir, el 28.8 del PIB. Uno de los factores para que baje o descienda fue el pago de una parte de la deuda con China, que pasó de 7.897.9 millones a 7.534.6 millones. Finanzas explicó que en este escenario más favorable se emitieron los 2.500 millones en bonos, tasas de 8.8% y plazo de 10 años, en la que participaron inversionistas, instituciones del de Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina. Esta operación se efectúa como parte de la programación para ejecutar el presupuesto del 2017 que aprobó la Asamblea, indica el Ministerio. También. Hola, mi nombre es Gabriela González y en este momento les hablaré sobre el endeudamiento interno y externo del Ecuador en el año del 2018. La deuda en el 2018 ascendió a 49.628 millones de dólares, es decir que esto representa el 45.78% del Producto Interno Bruto del país. Esto en términos de per cápita representa $2.915 por habitante. Es decir que la deuda pública que está aquí considera lo que es la deuda interna y externa. En lo que corresponde a la deuda interna fue de 14.355 millones y en la deuda externa fue de 35.273 millones. En esto también podríamos considerar otras obligaciones como son las ventas adelantadas de petróleo, lo que representa 10.133 millones de dólares. También tenemos que recordar que en el periodo o en la presidencia de Rafael Correa en el 2018, este firmó un decreto en el que se consideraba que el Producto Interno Bruto no podría, el endeudamiento del Producto Interno Bruto no podría superar el 40%. Esto más era como una estrategia para que cuando se superara supuestamente este porcentaje se pudieran realizar muchos más préstamos, es decir, que el endeudamiento crecería. Según el Ministerio de Finanzas, la deuda pública de Ecuador subió un 4.9% entre el periodo de enero 2019 al periodo de enero 2020. Es decir, que en enero de 2019 la deuda pública de Ecuador era de 55.813 millones de dólares y en enero de 2020 subió a 58.599 millones de dólares, lo que representa el 53.4% del Producto Interno Bruto. En lo que corresponde a la deuda externa, esta subió en un 8%. En esta tenemos las obligaciones con organismos internacionales, los créditos con gobiernos de otros países. Recordemos que en el periodo de 2019 ya está en la presidencia Lenín Moreno. Entonces aquí realizó créditos con gobiernos de otros países como China o Estados Unidos. También tenemos las deudas por ventas anticipadas de petróleo, las obligaciones con bancos como el Fondo Monetario Internacional, también los bonos soberanos. Los bonos soberanos hacen referencia a los bonos que entrega un gobierno de un país y a la razón por la que los gobiernos emiten este tipo de bonos es para poder obtener dinero y así poder financiar servicios gubernamentales y déficits presupuestarios. Estos bonos pueden tener diferentes intereses nominales y tener plazos de vencimiento distintos. También tenemos los bonos Bravis que tienen un remanente de 62 millones de dólares. Los bonos Bravis básicamente son informes o documentos que se cambian para de esta manera poder venderlos en el mercado internacional y que esta deuda pase a otras personas y de esta manera también se van a alargar los plazos de pago que tiene Ecuador. En contraste, la deuda interna en sí disminuyó un 2% en el periodo ya mencionado, es decir, que para enero de 2019 se encontraba en 17.131 millones
y ya para el periodo de enero de 2020 disminuyó a 16.790 millones. En lo que corresponde a la deuda interna tenemos las obligaciones emitidas en el mercado nacional, es decir, dentro del mismo país. También tenemos las obligaciones con el Banco de Desarrollo y las obligaciones pendientes a pago con entidades del mismo Estado. Para 2020, el gobierno de Lenín Moreno busca reperfilar la deuda interna y la deuda bilateral. Para esto maneja dos estrategias, tanto interna como externamente. La primera estrategia, que es internamente, básicamente consiste en reducir los pagos de capital, es decir, las amortizaciones sobre la deuda doméstica de corto y de mediano plazo. Para este proceso se cuenta con la asistencia técnica del Tesoro americano, y que según el Ministerio lo que esta busca es hacer alcanzar los activos y los pasivos del banco del IES. Sabemos que el IES es el principal o el mayor acreedor del Estado, y al mismo tiempo también esto va a ayudar a aumentar los plazos de pago para la deuda pública del Ecuador concluye canje de deuda con España por más de 50 millones con 2 proyectos universitarios. La segunda estrategia que aplicó el gobierno de Lenín Moreno, esta ya es a nivel externo y consiste en reducir las amortizaciones sobre la deuda relacionada con préstamos bilaterales. Estos tienen que ver básicamente con los créditos otorgados de gobierno a gobierno. En el presente año, Ecuador tiene una deuda bilateral de 6.397.2 millones de dólares, de los cuales 6.057.5 millones corresponden a China. Entonces podemos darnos cuenta que la deuda mayormente es con China. La deuda pública ecuatoriana subió 1.332 millones de dólares en el periodo de abril a mayo del 2020. Es decir, que de acuerdo a una publicación de El Expreso en el 2020, nos informa que la deuda total equivale a 60.53% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Esto según las últimas cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, que la deuda pública se encontraría en 58.418 millones de dólares, lo que pertenece a la deuda externa 41.564 millones de dólares y a la deuda interna 16.853 millones de dólares. El gobierno paga 130 millones de dólares a la deuda que mantiene con los GAT, es decir, con los gobiernos autónomos descentralizados. En los últimos meses, el gobierno ecuatoriano ha tenido que recurrir a un endeudamiento mucho mayor para poder afrontar lo que, como hoy día ya sabemos, es la pandemia del COVID-19. Además, también recurre a este endeudamiento o a créditos para poder buscar inyectar liquidez y así reactivar la economía del país, que ha sido golpeada en los últimos años. Debido al endeudamiento que tiene, este ya cuenta con menos acceso a créditos. Es decir, que el gobierno ha tenido que recurrir a gobiernos multilaterales para así poder conseguir dinero que le permita hacer frente a los gastos debido al desplome que sufrió en el precio del petróleo en los mercados internacionales y también a la caída en la recaudación de impuestos. Entre algunos ejemplos de organismos multilaterales que le han otorgado préstamos a Ecuador en el mes de mayo del presente año tenemos lo siguiente. Está el Fondo Monetario Internacional, que le otorgó 643 millones de dólares a Ecuador en el mes de abril. Tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, que también le prestó 280 millones de dólares. Tenemos al Banco Mundial, que le prestó 500 millones de dólares, y al Banco Central, que le otorgó un valor de 370 millones al Ecuador. Es decir, que la deuda pública del Ecuador está aumentando considerablemente. A su vez, el país también está a la espera de más créditos que serán provenientes de China. Y no solo de China, sino que también con el Fondo Monetario Internacional, que le va a otorgar mucho más financiamiento.
Según el mismo Fondo Monetario Internacional, en el último reporte que publicó sobre Ecuador, se espera básicamente que la deuda pública ecuatoriana alcance su punto máximo de porcentaje en el Producto Interno Bruto, es decir, que en 2023 el Producto Interno Bruto va a alcanzar el 70% y a su vez se espera que en el 2025 disminuya a 67.7%. La proyección o la meta para el 2030 es que el Producto Interno Bruto se mantenga en el 45%. Esto de acuerdo a la publicación del Expreso en el 2020. Saludos profesor y compañeros. Bueno, el tema el cual me voy a dirigir hacia ustedes es análisis sobre la deuda interna y externa en el Ecuador en el año 2020. Bueno, la deuda pública ecuatoriana o deuda soberana, esta consiste en el conjunto de deudas que mantiene el Estado con diferentes entes y organismos particulares, así también como con otros países. A partir del 19 de noviembre del 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas modificó de manera absoluta la metodología de cuantificar la deuda, y así el ente encargado buscó reducir las posibilidades de subestimación con relación a la deuda. Bueno, según el último boletín estadístico de la deuda pública emitido por el Ministerio, la composición de la deuda interna y externa ha crecido de manera sustancial. Bueno, la deuda externa se basa en los préstamos externos con organismos internacionales, bancos, proveedores, bonos emitidos en mercados internacionales y hay otras cuentas por pagar. La deuda interna son préstamos internos con el Banco del Desarrollo del Ecuador, así como con el resto del sector residente, los bonos emitidos en el mercado nacional, los tenedores privados, los tenedores públicos y las obligaciones no pagadas y registradas en presupuestos clausurados. La evolución de la relación deuda-Producto Interno Bruto durante el 2020 en el Ecuador. Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a reducir la deuda, el nivel de endeudamiento al 40% de la relación deuda-Producto Interno Bruto a finales del 2021. Esto cumpliría con las reglas macrofiscales establecidas en el gobierno, porque de esta manera se mejoraría ampliamente el perfil de riesgo ecuatoriano en los mercados extranjeros de la deuda. La razón principal es que el caso del endeudamiento en los mercados extranjeros es sumamente alto para el Ecuador, ya que esto se debe a las malas prácticas de los gobiernos de turno. Aquí podemos observar que en el último registro tomado en mayo del 2020 podemos ver que tenemos el promedio de la relación deuda-Producto Interno Bruto 60.53%, lo cual esto sobrepasa el límite máximo del endeudamiento del 40% definido por la Constitución. Bueno, de igual manera, a través del boletín de la deuda se puede cuantificar y examinar detalladamente que el peso tanto de la deuda interna como de la deuda externa en el total de la deuda agregada, esto equivale al 29.1% de la deuda pública total, lo cual aquí se asegura que
que el gobierno busca en la mayoría financiamiento público con organismos y entes en el mercado internacional. Como ya sabemos que el país aquí afrontaría tasas de intereses relativamente a sus pares latinoamericanos, lo cual aquí se puede obtener una deuda en el mercado extranjero, lo cual aquí obtener una deuda en el mercado extranjero resulta una situación poco conveniente, debido aquí para la adquisición de recursos financieros, en fin. ¿Qué sucederá con la deuda pública del Ecuador en los próximos años? Bueno, el Ecuador, como sabemos, está afrontando una asfixiante etapa de contracción económica. El impacto de la pandemia desaceleró el aparato productivo del país y ha implicado incrementos de manera estadística tanto en pobreza y desempleo, lo cual aquí el gobierno le ha dado un respiro a la economía a través de la renegociación de la deuda externa basada en bonos. Tuvo un acuerdo con un grupo importante de tenedores de bonos, lo cual reduce la deuda en 1.5 millones de dólares. ¿En qué consiste el acuerdo? Bueno, el acuerdo se prevé de gran alivio hacia la deuda externa, ya que el Ecuador este año no pagará más allá de lo que haya desembolsado hasta el primer trimestre del 2020. Esto más bien se reduce de aquí ya como un ahorro de 1.361 millones de dólares. ¿Cuáles son las estrategias del gobierno para solventar la deuda? Como se ha observado, el nivel de endeudamiento público sobrepasa de manera considerable los límites determinados en la Constitución, la deuda. El ministro de Economía, Richard Martínez, anunció en marzo del presente año la estrategia del gobierno que aplicará para enfrentar los problemas generados por los altos niveles de endeudamiento. También el gobierno estableció planes de acción para así poder lidiar con los pasivos internos y externos. En la deuda pública, en la deuda externa, aquí se buscará acuerdos con prestamistas internacionales para así de esta manera reducir las amortizaciones. Además, el gobierno busca implementar negociaciones con relación a los préstamos bilaterales, los cuales corresponden la mayor parte del gobierno de China. Volviendo con la deuda interna, varios expertos aseguran que existen que el país posee varias opciones para poder lidiar de manera positiva con los pagos, como es el caso de Jaime Carrera, el secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. Él explica que el gobierno cuenta con la flexibilidad de realizar una renovación de deuda para así generar una ampliación de plazo. Deuda pública en escenario de pandemia. Bueno, en la actualidad el conglomerado empresarial y la banca, tanto pública como privada, predicen efectos positivos en la actividad económica del país debido a la renegociación de la deuda externa. El ministro de Economía, Richard Martínez, anunció el lunes 6 de julio del presente año que la reestructuración de la deuda esta permitirá la obtención de mejores términos de financiamiento para el apoyo del aparato público con un alto grado de flexibilidad. Y de esta manera se liberarán
varios recursos por los cuales se permitirá que las autoridades gubernamentales enfrenten de mejor forma el impacto del COVID-19. La deuda interna afrontará un claro proceso de reestructuración. La deuda interna representa el 29% del total de los compromisos financieros del Estado. A mayo se le suma una cantidad de 18.853.38 millones de dólares. La mayor parte de dicho monto corresponde a los títulos del Estado, que estos están en manos de la Banca Central y también del Seguro Social. El ministro explicó que debido a la pandemia se prevén varios cambios en los plazos y también como en la tasa de interés. La gran parte de la deuda, como sabemos, la gran parte de la deuda interna corresponde a los bonos emitidos en el mercado nacional con los tenedores tanto públicos como privados. El Estado también prevé realizar modificaciones para poder afrontar los pagos de la deuda interna y así mejorar las condiciones de la deuda externa.